En 1830, una rara enfermedad atacó un estado de la República Mexicana. En Guanajuato, cientos de personas cayeron en un parálisis, lo cual parecía que la gente estaba muerta. Algunos sí lo estaban, pero otros solamente era una parálisis de su cuerpo, los cuales todavía seguían vivos, pero su corazón latía muy lentamente. Las iglesias no se dejaron esperar. Comenzaron a divulgar que esto era una maldición traída por el mismísimo Satanás. En Guanajuato, las calles comenzaron a verse solas por todos lados. Incluso el cementerio llegó a un extremo donde ya no cabían más cadáveres. Poco después se tuvo que abrir un cementerio externo para cubrir las necesidades de todo lo que estaba pasando. Pero eso no es lo más peor de este asunto. La cosa era que como había tanto temor, toda gente que caía en este trance de parálisis era sepultada inmediatamente, sin darles tiempo a que si estas personas aún seguían con vida, reaccionaran. Pero más tarde, ¿cuál sería la sorpresa? Estas personas, al salir de ese parálisis temporal de su cuerpo, se hallaban con la sorpresa de estar unos cuantos metros bajo tierra, adentro de un ataúd donde todo era oscuridad y soledad. Así, estas personas fueron muriendo, asfixiadas y en un tremendo sin poder hacer nada. Esto sería la muerte más cruel que te puedes imaginar. Entre los afectados había mujeres, hombres y niños. Después de varios años, como es sabido, en todos los panteones tienes que pagar una cuota. Si nadie paga tu terreno, entonces eres exhumado para que ahí puedan seguir enterrando a más gente. Y así fue como lo hicieron. En el año 1865, el estado de Guanajuato dio la orden de exhumar a varias tumbas. Mas ¿cuál sería su sorpresa? Estos cadáveres estaban en estado momificado. El primer cadáver en estado momificado que encontraron fue el del doctor Remigio Loret, el cual era un francés que vivía en México. Después de ahí siguieron exhumando más cuerpos hasta llegar a un total de 50 cadáveres, todos en estado momificado. Algunos de estos tenían expresiones en su rostro de dolor y sufrimiento, de una agonía inmensa, porque muchos de estos murieron ahí, en su propia tumba, ya que fueron enterrados aún cuando estaban vivos. ¿Te imaginas el temor de despertar adentro de una tumba, enterrado? Así es como murieron varias de estas personas, todo por una epidemia de parálisis en su cuerpo, la cual la gente desconocía. La noticia no se hizo esperar. Esto se comenzó a recorrer por todos lados, la aparición de varias momias en el estado de Guanajuato, las cuales fueron exhibidas en un pequeño museo. La suma era de 40 a 50 momias. Después de los años, se siguieron exhumando más cuerpos, los cuales seguían encontrándose en estado momificado. Así fue como la colección se fue extendiendo. Este museo fue edificado
en un convento franciscano y el cual fue decorado por varios artistas de la época, convirtiéndose así como una interpretación del reflejo de la obra de París. Rápidamente fue uno de los lugares más visitados por la gente y hasta hoy en día sigue llegando gente de todos lados a visitar este lugar. Mucha gente visita este lugar, pero pocos realmente saben la historia. Este es el lugar donde se une la vida y la muerte. Ver esas expresiones en las caras es una angustia impresionante, que te invito a que si tienes la oportunidad te des una vuelta por el estado de Guanajuato y visites el museo. Atrévete. En el museo hoy en día puedes encontrar varios tipos de momias o cuerpos disecados, como le llama la gente. Puedes encontrar desde una persona adulta hasta un feto de tan solo 6 meses de gestación, siendo así la momia más pequeña del mundo. Así fue como se inició el Museo de las Momias de Guanajuato. Esto es lo que cuenta la gente.